Muy buen día, el día de hoy les hablaremos sobre el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto y la organogénesis. Mi equipo está conformado por Priscila Mejía, Dayana Méndez, Alison Urbina, Leslie Urrutia, Nelly Valenzuela y mi persona, Henry Martínez. Nuestros objetivos son analizar los principales procesos del desarrollo embrionario temprano, destacando la función del trofoblasto, la evolución de las vellosidades coriónicas y la gastrulación. También explicar la importancia de la gastrulación y reconocer los órganos derivados de las tres capas germinales. Y por último, describir la función del citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto en la formación de la placenta. La embriología estudia cómo se forma y desarrolla un ser desde la fecundación hasta sus primeras etapas. En este proceso intervienen estructuras importantes como el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, que participan en la formación de la placenta, así como las vellosidades coriónicas, que permiten la nutrición del embrión. También se lleva a cabo la gastrulación, etapa clave donde se originan tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, de las cuales se derivan los órganos y los tejidos de nuestro cuerpo. Les vengo a hablar sobre la diferenciación y la función del sincitotrofoblasto. El trofoblasto tiene una misión muy importante al invadir el endometrio para lograr la implantación a partir de una originación de dos capas. Las funciones específicas: la primera es el citotrofoblasto, que forma las células internas, las mononucleadas, con una gran capacidad de división. En segundo paso tenemos la segunda, que es el citotrofoblasto, que es la capa externa que penetra el tejido materno, que permite el intercambio de oxígeno, nutrientes en materna de embrión. Además produce gonadotropina coriónica humana, indispensable para la maternidad en un cuerpo lúteo en las primeras semanas del embarazo. El citotrofoblasto, sus dos capas de la implantación, la nutrición de la temprana del embrión serían posibles. Aquí lo que podemos ver que el día 8 es una estructura externa nucleada sin límites celulares, visibles en el citotrofoblasto, que puede identificarse figuras minutequeadas en el citotrofoblasto, pero no en el sincitotrofoblasto. El día 11 y 12, las células del citotrofoblasto penetran a mayor profundidad de la estrona y erosiona la cubierta endometrial de las capacidades maternos. El día 13, el trofoblasto se caracteriza por estructura vellosa del citotrofoblasto, que producen penetración local, que penetran en el citotrofoblasto para organizar columnas circundadas en el sincitio, columnas celulares cubiertas de sincitial, que se le conoce como vellosas primarias. Y tenemos en el citotrofoblasto responde a la sistemática en hormona, que esa es, que se clasifica en dos, que esa es la gonadotropina coriónica humana. Y también en la segunda semana, en las concentraciones de esas hormonas suficientes para detectar con radioimmunoanálisis, constituyentes de base de las pruebas de embarazo. Y muchas gracias por su atención. En el capítulo 4 del Lagman se describe el citotrofoblasto de la siguiente manera. El citotrofoblasto es la capa interna de células mononucleares del trofoblasto. Se caracteriza por presentar figuras mitóticas, lo que indica que sus células se dividen activamente. Las células recién formadas del citotrofoblasto migran hacia el sincitotrofoblasto, donde se fusionan y pierden sus membranas celulares independientes. Hacia el final de la segunda semana, las células del citotrofoblasto proliferan y penetran el sincitio, formando columnas celulares rodeadas por el sincitiotrofoblasto, conocidas como vellosidades primarias, que son el primer estadio en el desarrollo de la circulación del útero. Su función principal son proliferación y aporte celular. El citotrofoblasto provee continuamente células al sincitiotrofoblasto, el cual es invasivo y erosiona los tejidos maternos. También la formación de estructuras. Hacia el final de la segunda semana, el citotrofoblasto genera columnas celulares que penetran en el sincitio, rodeadas por él, conocidas como vellosidades primarias, el cual serán la base de la futura circulación uteroplacenteria. En resumen, el citotrofoblasto es la reserva proliferativa del trofoblasto. Sus células se dividen y migran al sincitioblasto para mantener su crecimiento e invasión, y participan en la formación inicial de las vellosidades coriónicas que harán posible la circulación materno-fetal.
la evolución de las vellosidades coriónicas, ya que estas son estructuras fundamentales para la formación de la placenta. Gracias a ellas, el embrión puede intercambiar oxígenos y nutrientes con la madre. Su desarrollo ocurre en 3 etapas: vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Primero, la vellosidad primaria, que esta ocurre en la segunda semana, donde esta, formada por un núcleo de citotrofoblasto rodeado de sincitiotrofoblasto, es una estructura inicial, sólida y que no tiene vasos sanguíneos propios. Tenemos también la vellosidad secundaria, que esta inicia en la tercera semana, donde el mesodermo extraembrionario invade el interior de la vellosidad. Ahora la vellosidad tiene 3 capas: el sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto y el mesodermo en el centro, ya que esta prepara también el terreno para la formación de los vasos. También tenemos, por último, la vellosidad terciaria, que esta ocurre al final de la tercera semana, donde dentro del mesodermo se desarrollan vasos sanguíneos que se conectan con la circulación del embrión. También tenemos que la vellosidad ya es funcional en esta etapa, que permite el intercambio de oxígeno, nutrientes y también los desechos entre la madre y embrión. En conclusión, podemos decir que las vellosidades coriónicas representan un proceso progresivo y también esencial en el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque comienzan como estructuras sólidas, sin vasos, en la etapa primaria. Estas se organizan en capas con la incorporación del mesodermo durante la secundaria y finalmente en la etapa terciaria desarrollan vasos sanguíneos que se conectan con la circulación embrionaria. Gracias a esta evolución podríamos decir que la placenta se convierte en un órgano funcional capaz de permitir, como ya lo mencioné, el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos, garantizando así el crecimiento y la supervivencia del embrión. En otras palabras, o de una forma más clara, podríamos decir que las vellosidades coriónicas son la base del vínculo biológico entre la madre y el embrión. Yo les voy a hablar sobre el proceso de gastrulación y origen de las 3 capas germinales. Para iniciar, la gastrulación es el evento más importante en la tercera semana de la gestación y es un proceso en el cual se forman las 3 capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este proceso inicia con la formación de la línea primitiva en el epiblasto, cuyo extremo cefálico presenta el nodo primitivo y la fosita primitiva. Después, las células del epiblasto migran hacia esta línea, se invaginan y cambian la posición. Y este movimiento está regulado por el factor de crecimiento FGF8, que disminuye la E-caderina que permite la separación celular y se activa el gen BRAF-QRI, que será clave en el endodermo. Tras invaginarse, algunas células desplazan al hipoblasto y allí es cuando se origina el endodermo. Después, otras células se sitúan entre el epiblasto y el endodermo para crear el mesodermo. Y finalmente hay otras células que permanecen en el epiblasto, que constituyen el ectodermo. El epiblasto es la fuente de las 3 capas germinales, de donde se originan los tejidos y órganos del embrión. Después tenemos que otras células se extienden lateral y cranealmente, conectándose con el mesodermo extraembrionario del saco vitelino y el amnios, en donde en dirección cefálica forman la placa precordial, que será importante porque inducirá el desarrollo del presencéfalo. Y tenemos que en el extremo craneal se localiza la membrana orofaríngea, que es la región de unión del ectodermo y el endodermo, que marcará el sitio de la futura cavidad oral. En pocas palabras, la gastrulación organiza el embrión en 3 capas germinales a partir del epiblasto, lo que establece la base del desarrollo de los órganos y sistemas y define las estructuras iniciales como la placa precordial y la futura boca. El disco embrionario bilaminar se convierte en lo que es un disco embrionario trilaminar, con 3 capas embrionales con la diferenciación entre ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo es la capa más externa que rodea al embrión y se forma a partir del epiblasto. Las células del ectodermo también se diferencian en 2 estructuras, que es el ectodermo neural, que se encarga de formar el sistema nervioso, tales como el encéfalo, cerebro, cerebelo,
y los troncos encefálicos, la médula espinal, los nervios periféricos, la retina, el epitelio de la córnea y lo que es la cristalina del ojo. El ectodermo superficial se encarga de lo que son los tejidos superficiales, tales como la epidermis de la piel, uñas y cabello. Se encarga también de las glándulas cutáneas y el esmalte dental, y también de los órganos de los sentidos como el oído interno, nariz, epitelio del olfativo y la lengua, que son las papilas gustativas. Como segunda capa tenemos lo que es el mesodermo. Esta es la capa intermedia, pero se forma de último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto, y también se diferencia en diferentes estructuras. Sus derivados principales es el aparato locomotor, que son los músculos esqueléticos, lisos y cardíacos, como también los huesos, cartílagos, articulaciones y tendones y tejidos conectivos. También se encarga de lo que es el aparato circulatorio y el linfático. En este se basa lo que es el corazón, vasos sanguíneos y células sanguíneas, y los vasos linfáticos y bazo. Por último tiene el aparato urogenital, que se encarga de los riñones, uretres y gonadas, que son testículos y ovarios, y conductos genitales, tales como el útero, trompas y conductos deferentes. Por último capa, tenemos lo que es el endodermo. Esta es la capa interna, es la más interna, y se divide en dos partes: endodermo embrionario y endodermo extraembrionario. El endodermo embrionario dará lugar a los órganos internos del cuerpo, tales como el aparato digestivo y el epitelio del tubo digestivo, excepto la boca y el ano, ya que estos pertenecen a lo que es ectodérmicos, como también al aparato respiratorio, que se encarga del epitelio de la faringe, tráquea, bronquios y pulmones, y el sistema urinario, que es el epitelio de la vejiga urinaria, uretra, y las glándulas endocrinas, que se encarga de los tiroides, paratiroides y timo, y como también amígdalas y epitelio de la trompa. Como segundo punto tenemos lo que es el extraembrionario. Esta es la parte que se queda fuera del embrión y forma el saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas. En conclusión, el estudio de la embriología temprana nos permite comprender cómo se establece la base estructural y funcional del organismo. También los procesos como la diferenciación del trofoblasto, la evolución de la vellosidad coriónica y la formación de las capas germinales muestran la complejidad y precisión del desarrollo embrionario. Conocerlos no solo es esencial para la ciencia, sino también para la medicina, ya que nos proporciona herramientas para identificar, prevenir y tratar posibles alteraciones en la formación del ser humano. Muchas gracias por su atención.